Seguimos aquí, señores, en Soberanía Popular. Ya Gineuri está con nosotros, como siempre. Bueno, hablemos de seguridad, tanto el proyecto de ley como cómo anda el país en materia de seguridad. Sí, a propósito del proyecto de ley, el proyecto de ley de seguridad privada que regula las empresas de seguridad privada, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 14 de julio en primera lectura este proyecto de ley. Proyecto de ley que está en el Congreso desde la gestión pasada, desde el año 2017. Este proyecto de ley regularía, ¿verdad?, las empresas de seguridad privada, pero sobre todo contaría la superintendencia ya con una ley que las rija. La superintendencia de seguridad privada simplemente consta de 2 decretos, uno del año 1982, donde se crea una junta directiva para regular las empresas de seguridad privada, y luego en el año 2003 por decreto se crea la Superintendencia de Seguridad Privada. Esta entidad, que es dependiente del Ministerio de Defensa, y quien la dirige debe de ser un militar, ¿verdad? Valga la redundancia, del Ministerio de Defensa. Esta ley urge su aprobación y esperemos que en el Congreso, en el Senado, ¿verdad?, específicamente, pues se apruebe también, porque no sé si usted tuvo la oportunidad de ver una resolución, una sentencia más bien, que aprobó el Tribunal Constitucional hace aproximadamente 2 meses, en la cual establecía, a solicitud de las empresas de seguridad privada, estas establecen, para hacer un génesis del asunto, como la ley de armas, de porte y tenencia de armas de la República Dominicana establece que una persona con edad menor a los 30 años no puede tener ni portar un arma, aunque sea para un trabajo, como en el caso de los vigilantes privados, en excepción de los policías y militares, porque estos cuentan con un entrenamiento para poder portar y tener un arma. Claro, que estamos conscientes de que el sistema tiene deficiencias, pero como tal tienen un entrenamiento. Sí, porque el sistema tiene deficiencias, pero tienen un entrenamiento, supuestamente, ¿verdad?, adecuado. Pero en el caso de los vigilantes de seguridad privada, estos interpusieron la compañía ADESINC en específico, que es la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada, interpuso una apelación para que esta sentencia se conociera. El Tribunal Constitucional la aprobó en el entendido de que es inconstitucional violar el derecho, o sea, estaría privando de derechos a aquellas personas que ya mayores de 18 años pues tienen acceso a la vida laboral, y le estaría restringiendo en el caso de la seguridad privada porque no pueden portar un arma. Entonces debemos ver este tema desde los 2 puntos de vista. Desde el punto de vista constitucional, y yo no soy abogada, pero conozco el tema lo veo desde esa arista también. Si vemos el punto de vista constitucional, es cierto que se viola el principio de que una persona cuando tiene 18 años ya debe ingresar a la vida laboral, y si no puede portar un arma, que sería parte de su labor, ¿verdad?, como vigilante, se le estaría violando este derecho. Es contradictorio. Pero también, exacto, se supone que un vigilante puede incluso hacer la labor de vigilancia sin el hecho de portar un arma. ¿Por qué? Porque en el caso de la Superintendencia de Seguridad Privada, como tal, como ente, ellos solo regulan lo que tiene que ver con el entrenamiento de las empresas, pero simplemente supervisar que estos entrenamientos se dan. Es decir, la superintendencia no es que da los entrenamientos, sino que lo da la misma compañía. Y estas compañías dicen, bueno, él está capacitado, pero sabemos que los vigilantes no tienen esa capacidad real, que muchas empresas no hacen esta capacitación como debe de ser, y le entregan un arma a cualquiera, porque ahora, con esta sentencia que estableció el Tribunal Constitucional, cualquier vigilante que ya tenga la mayoría de edad puede portar un arma, lo que es contradictorio a la propia ley, porque la ley, como digo, establece que una persona, un dominicano, que no exceda los 30 años no puede portar un arma. En el caso de los militares, ya como digo, esto tienen un entrenamiento, y los policías. Los vigilantes como tal simplemente reciben un entrenamiento muy precario. Esa es la realidad de lo que vivimos aquí en la República Dominicana. Además de que no cuentan con no hay una especificación, por ejemplo, en cuanto al tema de grado, de que deben al menos ser bachiller, no hay unos requisitos específicos. En el caso de esta ley, este proyecto de ley establece que la capacitación para los vigilantes deberá hacerse desde la Superintendencia de Seguridad Privada, porque con la creación de esta ley también se crea una academia dentro de la Superintendencia de Seguridad Privada, lo
cual es muy positivo porque esto vendría a regular completamente el sistema. Eso va a certificar qué entrenamiento tienen los miembros de esa compañía de seguridad y certificado, mira, sí, tal día en tal mes hizo esta pasantía. Porque lo va a regular la misma superintendencia, además de que las compañías de seguridad privada, ahora con el decreto que crea esta superintendencia, el decreto desde el año 2003, solo establece que la superintendencia vigila que las armas estén en completo, estén en cuanto al tema legal, o sea, estén hábiles en cuanto al tema legal, de que tengan su permiso al día, pero no especifica, o sea, las compañías de seguridad privada no tienen que dar un informe a la superintendencia de quiénes están utilizando esa arma. O sea, que hasta que ese proyecto de ley no se apruebe, nosotros estamos sometidos a que una empresa de seguridad privada simplemente contrata a cualquier persona, establece que está capacitado porque, entre comillas, le dio la capacitación, le da un arma y ya como hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que esta persona, aún no sea mayor de 30 años, puede aportar el arma, tengamos quizás personas de 20 años sin ninguna capacitación, de 18 años portando armas. En el caso, como digo, de los militares y policías, ambas instituciones, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional, pues llevan a cabo un proceso para poder viabilizar si una persona o establecer si un militar o un policía puede tener un arma. Con el tema de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo actualmente en la República Dominicana, es improcedente y al mismo tiempo es muy peligroso el hecho de que las compañías de seguridad privada estén haciendo este tipo estén supuestamente realizando labores, porque son labores propiamente de las instituciones, pero que estén llevando a cabo estos procesos sin ninguna regulación de la Superintendencia de Seguridad Privada, porque como tal es un ente que se supone que debe hacer un papel el cual está limitado, porque el decreto limita las funciones de la Superintendencia de Seguridad Privada, y por más que quieran hacer, no pueden, a menos que se apruebe este proyecto de ley, el cual, como digo, esperemos que el Senado de la República pues lo conozca y entienda la importancia de este proyecto de ley. Fíjate que todas las compañías de seguridad son de ex militares. Así es, o de altos empresarios. O de altos empresarios, es un común denominador, y además de que cobran muy caro por un servicio de seguridad, a ellos les pagan tan poco. Y que debo destacar que este proyecto de ley, como dije, está en el Congreso desde el año 2017. Y el hecho, lo digo responsablemente, de que no se haya aprobado es porque sectores importantes, que son quienes dirigen la seguridad privada en la República Dominicana, no les interesa que este proyecto de ley se apruebe, porque como tal lo van a regular, lo que actualmente no se está haciendo. Y me imagino también las armas ilegales, que pasan a veces por la frontera, vamos a estar claros, y ellos las pueden apadrinar bajo el esquema de que es una compañía de seguridad. Y cuando viene a ver, ni siquiera registrada está en el inventario de armas de esa compañía, porque eso va al material bélico. No, y con esta sentencia, si una persona, por ejemplo, no puede tener un arma por alguna situación y no cumple con los requisitos de lo que establece, por ejemplo, en cuanto a la Dirección de Balística del Ministerio de Interior y Policía, si una compañía de seguridad privada establece que es su empleado, que está capacitado y le quiere dar el arma, lo puede hacer, porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que faculta a estas empresas de seguridad privada para poder entregar un arma a un empleado. Entonces, como digo, usted bien señalaba, y eso es cierto, de que las compañías de seguridad privada en República Dominicana, casi todas, los dueños son militares, y no solo exmilitares, militares activos tienen compañía de seguridad privada, así como altos empresarios que influyen dentro del estamento gubernamental. No solo me refiero a este gobierno, sino también en la gestión pasada, porque de hecho, como digo, este proyecto ya estaba en el Congreso y no se había aprobado. Pero en este momento urge la aprobación de este proyecto de ley, porque además una de las causas también de la inseguridad de la República Dominicana no solo lo es las armas ilegales, sino esta proliferación que existe de personas con armas, personas que no están capacitadas para tener un arma, y que ahora esto se pueda también aumentar con el tema de las compañías de seguridad privada entregando armas a vigilantes, vigilantes que no están capacitados en su mayoría, vigilantes que no saben cómo manipular un arma, que cuando entran a una compañía simplemente lo sientan y le dicen, esa es su arma,
y ahí lo sientan. Y yo siempre le digo a la gente de manera jocosa, miren, cuando ustedes ven un vigilante, un guachi, como nosotros decimos, un guachiman aquí, ustedes lo ven durmiendo, no se le acerquen porque es que de cualquier movimiento sale un perdigonazo. Va a manipular el aire. Claro, porque es que no tienen un entrenamiento adecuado. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de seguridad, siempre aclaro de que la seguridad ciudadana en específico se trata de la convivencia de los ciudadanos entre sí y el evitar los actos violentos entre los mismos. Y el hecho de que estas armas las armas no estén controladas de la manera adecuada en nuestro país es una causa también de la inseguridad que nosotros vivimos actualmente. Desde tu óptica, ¿cómo tú ves el esfuerzo que está haciendo el presidente Abinader de la reforma a la Policía Nacional, que creo que hace varios años, cuando Jenny Berenice dijo de que en todos los casos de corrupción, de delincuencia, hay un policía? ¿Cómo tú ves eso? Ciertamente el tema de la reforma era muy necesario, aunque se venía ya trabajando en ella, porque hay aspectos que se han contemplado en esta reforma, que ya estaban desde la gestión pasada, era muy necesaria. Y estoy consciente y reconozco la labor del presidente a favor de que se haga esta reforma de la policía. Pero debo destacar que aunque el presidente tiene la intención de que se realice, y como digo, destaco la labor que ha hecho para que se lleve a cabo, hay funcionarios alrededor del presidente y de hecho, en lo que se refiere al ministro de Interior y Policía, yo creo que ha trazado algunas medidas que han sido un poco improvisorias. Que pudieran dar otro giro y mejorar o ir al traste de lo que tiene que ver con disminuir los niveles de la inseguridad. Por ejemplo, las 14 medidas que dictaminó el comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, estas medidas debieron salir desde el Ministerio de Interior y Policía, directamente desde el ministro, porque la reforma como tal no se ha iniciado. El comisionado ejecutivo es para la reforma de la policía. Quien debe dictaminar las medidas debe de ser el ministro de Interior y Policía. Medidas que pudieran dar al traste, como digo, con disminuir los niveles de inseguridad, pero que si vemos el ministro no le ha dado seguimiento a esas medidas. Por ejemplo, en los cuarteles se estableció que iba a haber un personal de salud pública para cada vez que hubiera un detenido hacer este chequeo de si el estado mental del detenido era el correcto. Esto a raíz de lo que sucedió con David de los Santos, el joven que tuvo de Naco, ¿verdad? El altercado en Ágora Mall. Entonces, estas medidas fueron medidas bien pensadas que el comisionado ejecutivo, quien se reporta directamente al presidente, entiendo que el presidente, preocupado por la situación de la inseguridad, pues tomó esta precaución y habló con el comisionado y dictaminó estas medidas. Pero como tal, estas medidas no le han dado seguimiento que, como digo, debe de dar el ministro de Interior y Policía, que se cumplan. Por ejemplo, también en estas medidas incluye el comando de control, un centro de comando y control para desde el mismo hacer esta coordinación de todos los elementos que convergen alrededor de la seguridad ciudadana. Y vimos que el presidente, preocupado también por esta situación, visitó el C5I del Ministerio de Defensa en días pasados para ver el funcionamiento, el cual hace una labor, incluso desde la gestión pasada, de coordinación con todos los organismos de seguridad, de seguridad nacional y de seguridad interior, que es en cuanto a la Policía Nacional. Se iba a crear este centro de comando como auxilio al C5I para trabajar en conjunto, pero no hemos visto nada al respecto. Entonces, en sentido general, lo que digo es que el presidente tiene buenas intenciones, está preocupado porque se lleve a cabo esta reforma de la policía, está interesado, ha llevado a cabo incluso una labor dentro del Consejo Económico y Social, del cual yo he sido parte, he participado en el Consejo Económico y Social y se creó este consejo, la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía, para buscar una salida al tema. Pero como tal, entiendo que el Ministerio de Interior y Policía le ha dado poco seguimiento a quizá las buenas intenciones y a las medidas que ha dictaminado el mismo presidente. Miremos también el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que se puso en marcha en marzo de 2021, que también establecía el tema del desarme de la población y tantos otros aspectos importantes que son favorables para el tema de la seguridad ciudadana, pero que el Ministerio de Interior y Policía los inicia, pero no le da seguimiento. Y de hecho el presupuesto del Ministerio de Interior y Policía se aumentó también a solicitud del presidente. Como el ministro dijo que no contaba con presupuesto para poder llevar a cabo las labores de seguridad ciudadana, el presidente
abogó y el Congreso aumentó en el nuevo presupuesto el presupuesto de Interior y Policía, aunque disminuyeron el de Defensa, el del Ministerio de Defensa, el cual yo estoy en desacuerdo porque entendí que también debieron aumentarle porque el tema de la frontera es importante y a propósito de que el presidente se aboca a seguir la obra de la verja fronteriza, de la verja perimetral. Entonces, en ese sentido digo que el ministro de Interior y Policía debe dar continuidad a lo que el presidente ha querido hacer, a la buena intención del presidente, porque más que todo lo que hace es un poco empañar la labor, como digo, y la buena intención del presidente de la República. Dos puntualizaciones. Fíjate que casi el jefe de la policía muy raras veces, se presenta ante el ministro de Interior y Policía. Lo hace con el presidente, básicamente, y más cuando hay temas que son espinosos. Esa es la realidad. Y la otra parte es, ¿cómo tú ves el programa Entrega tu arma? Tú que eres experta en seguridad. ¿Es justo o es como salir de una pertenencia que tú tienes, por la forma que sea, más si está ilegal, de entrego mi arma pero tengo un colmado que cuidar, por ejemplo? ¿Cómo tú ves? Ciertamente usted lo ha planteado desde una óptica muy real. Porque nosotros, el Estado como tal, que es que debe garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Seguridad pública que se refiere a las instituciones como tal, a las empresas privadas, como en el hecho, por ejemplo, de un colmado. Se supone que el Estado deba garantizar seguridad y ya eso es seguridad pública más que seguridad ciudadana. En ese sentido, el Estado como tal todavía no cuenta con los recursos reales para garantizar en su totalidad la seguridad ciudadana y seguridad pública a la población. Y de hecho el ministro de Interior y Policía lo decía, yo no cuento todavía con recursos para poder garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, en ese orden, es improcedente el hecho de una persona, por ejemplo, el dueño de un colmado, si cumple con los requisitos que establece el mismo Ministerio de Interior y Policía de que él puede portar un arma, si se lleva a cabo el proceso real, el proceso entre comillas riguroso que hace el Ministerio de Interior y Policía, de verificar si una persona está bien física y mentalmente para portar un arma. Si una persona cumple con estos requisitos, obviamente debería permitírsele tener un arma, porque no se le puede negar un derecho que todos constitucionalmente tenemos de garantizarnos nuestra seguridad y la de nuestra familia. Si el Estado no te garantiza esa seguridad, pues el Estado debe permitirte que tú cumplas con procedimientos adecuados para tú poder tener un arma de manera legal. Sí. O al menos el tema con las armas ilegales, que es lo que viene a subsanar supuestamente este proyecto, debería de hacerse desde otra óptica, porque no es cierto que un delincuente va a entregar su arma, que usted sabe que es no solo es su arma de reglamento, es con lo que ellos buscan el sustento de su familia. El instrumento de su trabajo. Exacto, ese es su instrumento de trabajo. No lo van a entregar. ¿Qué debería de hacerse? Hacer más riguroso el hecho del procedimiento que lleva a cabo el Ministerio de Interior y Policía. Que este procedimiento que lleva a cabo balística del Ministerio de Interior y Policía, el Departamento de Armas, sea un proceso real, riguroso, que los ciudadanos cumplan con los requisitos y lo que los cumplen se le entregue su arma. Porque no es posible que una persona, como digo, que tiene un negocio y que el Estado no le puede garantizar la seguridad, no pueda tener un arma. O al menos pudiera buscarse otra viabilidad, como sucede en Chile. Que en Chile las personas tienen derecho a la tenencia, más no al porte. Es decir, usted puede tener un arma, por ejemplo, en su casa, en su oficina, en la parte trasera de su vehículo, por ejemplo, en el baúl, pero no puede andar con ella, o sea, no puede portarla en establecimientos públicos ni encima, no puede tenerla de esa manera. Es un lujo andar con ella por fuera. Sí, no, sí, en los barrios, por ejemplo, y en los pueblos es un lujo, el que tiene el arma la muestra incluso. Sí. Entonces, otra solución sería esto, que pudiera dársele derecho a los ciudadanos de la tenencia del arma, más no al porte de la misma, y que los militares y policías tengan derecho también a la tenencia del arma y al porte de la misma, siempre y cuando estén en funciones, en labores. Cuando no estén en labores, pues no tengan derecho al porte de la misma, sino a la tenencia. Esa sería una opción, pero no buscar el desarme completo de la población, porque ahora mismo, como digo, el Estado no es el garante de la seguridad pública ni de la seguridad ciudadana. Bueno, y tú que has asistido a
a la mesa de seguridad del CES. ¿Cuál es el ánimo que se vive ahí entonces? Actualmente esa mesa no se está reuniendo, porque los partidos de oposición dejamos de asistir en el hecho de que todos los planes y proyectos que se nos presentaron en el Consejo Económico y Social ya estaban puestos en marcha. Como tal, el Consejo Económico y Social solo permite consenso y disenso. Entonces, en el hecho de que cualquier propuesta, proyecto, no iba a ser tomado en cuenta porque solo se podían tener, como digo, consenso o disenso de lo que ya estaba establecido, dejamos de asistir. O sea, ustedes no podían llevar nada. Bueno, llevarlo, pero no iba a ser tomado en cuenta porque ya los planes y proyectos estaban siendo ya ejecutados y como tal solo se podía tener, como digo, consenso y disenso. Si llevábamos algo se iba a conocer, pero no tenía una incidencia mayor. Al final, esto más que todo fue una pérdida de tiempo en cuanto, pero sí conocimos, sí debo decir que conocimos, por ejemplo, el reglamento de aplicación a la ley de la Policía Nacional, a la ley orgánica que ya está desde el año 2013, pero que en este reglamento de aplicación es muy positivo, se conoció en esta mesa. Lo que no llegamos a conocer fue el fideicomiso para la administración de los recursos, que hubiese sido bastante positivo verlo ahí. Pero como digo, desde el gobierno se tiene la intención de llevar a cabo la reforma de la policía y eso es válido y debemos resaltarlo desde el presidente, de resaltárselo al gobierno central, al presidente de la República, pero los funcionarios que están alrededor del presidente, tanto de Seguridad Nacional como de Seguridad Interior, el Ministerio de Interior y Policía, no han cumplido con las medidas, no han cumplido con los proyectos, no le han dado seguimiento a lo que el presidente ha querido que se haga. Bueno, así es. Hemos querido conversar hoy con Gineuri en esta forma de invitada. Mañana ella va a ser panelista. Gracias. Porque este es un tema muy importante y a veces cuando pasan los casos espinosos que la gente se pone más en eso, de que hay que renovar la policía, hay que hacerlo lo más rápido posible, pero las cosas a veces se enfrían, ¿verdad? Así es. Por eso quise que abundáramos este tema hoy. Nos vamos a ir a la pausa, nos vemos mañana, con Gineuri aquí ya mañana como parte del panel, y vamos a dejarlo con Juan Mateo desde allá de Cooperstown, ¿verdad? Así es. De allá que está cumpliendo, así que mañana la cita obligada a las 2 de la tarde y esta noche en Rumba 98.5 Soberanía Popular Radio. Buenas tardes y buen provecho.